Muy buenos días, mis queridos hermanos, y ahora vamos a compartir nuestro tema el día de hoy. Esta mañana queremos decirle que el Señor le siga bendiciendo, pero vamos a hacer una corta oración. Primeramente, bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones que nos das en Cristo Jesús. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, mayormente en la vida de aquellas personas, Señor, que no han hecho una decisión por Cristo Jesús. Entre ellos, Señor, se encuentran muchas personas, aún parientes, Señor, familias, primos, hermanos, Señor, cuñados. Te pido por ellos para que un día vengan al conocimiento de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Qué bonito es alabar y buscar más del Señor, escudriñando las Escrituras, porque dice la palabra que ellas dan testimonio del Señor Jesucristo. Ahora yo le quiero compartir un corto devocional, un corto tema, como mejor me entiendan. Un tema, porque a veces nuestros devocionales son cortos, de 15, 20 minutos, pero hoy queremos compartir un tema del cual quiero llevarlos a un pasaje que está muy excelente. Fíjese lo que dice, en el segundo libro de la carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, y leo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este pasaje vemos al apóstol Pablo hablando de su partida. El apóstol ya había vivido sus 60 y pico de años, pero aquí él estaba diciendo: yo voy a ser crucificado, ya voy a dejar esta tierra. Lo que me llama la atención es que cada persona, en el momento de su partida, nadie quiere morir, pero todo mundo, fíjese bien, quiere ponerse a cuentas. Entonces él estaba diciendo aquí: ¿saben qué? Yo voy a dejar este lugar. Por eso es necesario que nosotros los preparemos y estemos bien con el Señor Jesucristo, porque un día nosotros vamos a dejar esta tierra. No sabemos cuánto tiempo iremos a vivir, pero el tiempo que vivamos en este lugar, que sea un momento agradable, pleno, bonito, y más que todo buscando de Cristo Jesús. Es bonito cuando una persona acepta al Señor como el único y suficiente Salvador, vive para Cristo. El apóstol Pablo en este caso estaba hablando de que él iba a dejar este lugar. La Biblia habla acerca de la muerte, fíjese. El cristiano piensa en ella también. Como cristianos pensamos en ese lugar cuando nos toque esa hora. Ahora, aquí dice que el apóstol Pablo dice que se daba cuenta de que estaba yendo hacia su destino eterno. Fíjese bien, así como antes en sus viajes misioneros se dirigía a alguna ciudad terrenal, el apóstol Pablo estaba diciendo: ¿saben qué? Yo voy a dejar esta tierra, pero es necesario que yo parta y parta bien, porque he acabado la carrera, dice la palabra, he guardado la fe. Entonces, por lo demás, dice que tiene la corona de justicia. Fíjese, esto de corona, usted, como comprenderá, en el deporte, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, se premia primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Sí? Que son medalla de oro, bronce, plata, medalla de plata, oro, plata y bronce. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros como lectores bíblicos también tenemos que aprender que un día nosotros dejaremos este lugar, pero que es necesario que nosotros un día hagamos una decisión por Cristo Jesús. Le recibamos como el único y suficiente Salvador. Ahora, yo le voy a compartir este tema, por cierto, se llama ¿cuál es su destino? Fíjese, ¿cuál es su destino? Y tiene una interrogante. Nuestro primer punto esta mañana será la palabra partida. Fíjese, la palabra partida. Nosotros vamos a dejar este lugar. No es la partida de nacimiento o el acta de nacimiento, certificado de nacimiento, no es nada de eso. Nada que ver con eso. Se está refiriendo al momento cuando nosotros dejaremos esta tierra.
Cuando nosotros miramos en el libro del Éxodo, por ejemplo, allí nos encontramos con un pasaje que está en el Éxodo 12, por ejemplo, del 12 al 37, dice algo así la palabra del Señor. 12:37, vamos a leerlo, lo que escribió aquí el siervo Moisés. Partieron los hijos de Israel de Remeset a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Oiga bien, ahí partieron como 600,000 hombres. También subió con ellos, dice, grandes multitudes de todas clases, dice, de gente y ovejas y muchísimo ganado. Fíjese, muchísimo ganado. Se llevaron muchas cosas después de que dejaron Egipto. ¿Verdad? Después de que dejaron Egipto, porque sirvieron allí por más de 400 años. Entonces, su destino, ¿cuál es su destino? Entonces, aquí la palabra es partida. Aquí nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo está diciendo, Jehová Dios nos está llamando a que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, que busquemos más del Señor, que aprendamos más del Señor. En estos tiempos de pandemia, muchas personas, algunos han querido dejar las iglesias y se han ido a las andadas, en vez de estar más a cuentas con Dios, en vez de buscarle más al Señor. Algunas personas andan en los bailes, andan haciendo lo malo y se están alejando de la palabra del Señor. Entonces es muy triste y muy lamentable, porque la palabra del Señor dice que el que crea tiene que permanecer en el Señor. Entonces, ¿cuál es su destino? Y esta palabra usted la va a estar escuchando repetidas veces. Dice, en la transfiguración de Cristo pasó algo muy especial en la partida de Cristo. Cuando nosotros vemos en la transfiguración del Señor Jesucristo, y yo le hablaba de la palabra partida, que es partir, o sea, salir. Cuando nosotros vemos en el libro de Lucas, capítulo 9, Lucas 9, del 28 al 31, ahí se encuentra una historia de la cual nosotros necesitamos aprender. Lucas 9:28, aconteció como 8 días después, dice, de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Fíjese, y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y aquí me quiero detener un poco. Nosotros nos damos cuenta que cuando Moisés salió de Egipto, cuando usted lee en Deuteronomio, se dará cuenta de que Jehová Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira, sube a aquella loma, al Pisga, y desde ahí vas a contemplar la tierra, pero no vas a entrar. Entonces no vas a entrar. Y la Biblia dice que Dios levantó a Moisés. Con Elías pasó algo igual, similar. O sea, estos hombres fueron privilegiados en el aspecto que Jehová Dios lo levantó. Por eso usted y yo necesitamos ser levantados por el Señor. Un día nosotros vamos a dejar este lugar, pero es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta con Cristo Jesús hoy que estamos vivos. Entonces, mis queridos hermanos, es imperativo buscar de la palabra. Oiga bien, es muy imperativo. O sea, buscar del Señor Jesucristo. Entonces, en estos pasajes nosotros nos damos cuenta de que el Señor obró. Dice, el destino eterno del cristiano al cielo y del destino y del incrédulo al infierno. Y fíjese, aquí, no es que yo le quiera complicar a usted la vida. Déjeme decirle que no. La Biblia es bien clara, es bien enfática, donde dice que solamente hay 2 lugares, dice, 2 lugares, cielo e infierno. Por eso es necesario. Justamente yo hablaba con mi padre el otro día y le mencionaba que las personas que no creen de la palabra del Señor, que no creen a lo que dice la Biblia, ellos dicen, ¿y quién ha muerto y ha vuelto? Dice, ¿y quién ha muerto y ha vuelto? Pero a veces le preguntan a personas que no conocen bien las Escrituras. Pero cuando uno ya conoce un poco de las Escrituras, uno puede decirle, bueno, Lázaro fue levantado, ¿sí? Aquel niño que fue resucitado por Eliseo, Moisés de igual manera, Enoc también, Elías también.
Entonces la Biblia nos explica allí y nos da muchísimos detalles de estos hombres que en realidad no murieron. Bueno, murieron después, porque todo el mundo dice la palabra que tiene que morir. Pero mis queridos hermanos, aquí nos está diciendo de que habla de dos personajes. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, capítulo 23, allí tenemos una historia nosotros, en Lucas 23, cuando usted lee el pasaje, el 39, por ejemplo, se dará cuenta de que allí se encuentran unos personajes. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como usted comprenderá, cuando Jesucristo fue crucificado por los romanos, habían otros dos hombres. La Biblia dice que él iba a ser crucificado ante dos malhechores, dos criminales de primera línea, de primer clase. Sí, los romanos tenían esta clase de sacrificio y lo hicieron durante más de 500 años. Sacrificaban a las personas. La palabra del Señor estaba escrita desde el Antiguo Testamento, desde el Deuteronomio, que Jesucristo iba a ser crucificado. Isaías también lo dice, quien vivió 700 años antes de Cristo. Entonces, en estos puntos hay personas que le quieren contradecir a lo que dice la palabra del Señor. Respondiendo el otro, le respondió, dice el 40, estoy en Lucas 23, 40, diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Fíjese bien. 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Fíjese, ningún mal hizo. O sea, aquel hombre estaba reconociendo, uno de ellos estaba reconociendo que era pecador, y usted se da cuenta que él allí en ese momento le dice, ¿sabes qué, Señor? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Entonces, y muchos han hecho una clase de juego de palabras, ¿no? Con este hombre que se robó la salvación en el mismo instante. Entonces, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Verso 42 dice, y dijo a Jesús, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras de aquel hombre. Entonces Jesús le dijo, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos la oportunidad. Dios nos habla a través de su palabra. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, es necesario que tomemos una decisión y que no nos avergoncemos del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, allí en Romanos 1:16 en adelante. Entonces, mis queridos hermanos, fíjese bien, aquí nos está diciendo la palabra del Señor, sí, que estos dos hombres, los dos malhechores, uno tuvo el privilegio de estar en el cielo con el Señor Jesucristo. Nuestro segundo punto, la preparación necesaria para el cristiano. Oiga bien, la preparación necesaria para el cristiano. Tenemos varios textos de los cuales nosotros podemos aprender. Por ejemplo, si nos habla de la preparación necesaria para el cristiano, tenemos que tener un arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice. O sea, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, en estos puntos nosotros tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho por lo cual también tenemos que meditar, pensar de que el Señor un día nos llamará a su presencia. Cuando vemos en el libro de Hechos, fíjese, Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dice,
y para todos los que están lejos. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios nos está llamando, Dios nos está buscando. Dios quiere que nosotros vengamos a su conocimiento y que le recibamos como el único Salvador. Entonces, mis queridos hermanos, dice obediencia continua. Nosotros tenemos que tener una obediencia continua en el Señor Jesucristo. No obedecerle al hombre, solamente obedecer a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál será su destino? Obediencia continua. Cuando dice obediencia continua, está diciendo que nosotros no debemos de retroceder. ¿Sabe para qué? ¿Por qué? Para retroceder, alguien dijo, que ni para agarrar vuelo. Vamos a leer un pasaje que está, oiga bien, que está en Romanos 2:7. Dice, vida eterna a los que perseverando, dice, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjese, la palabra del Señor es bien clara. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, mis queridos hermanos, aquí tenemos una gran enseñanza. Dice, para el incrédulo no se necesita ninguna preparación. Oiga bien, para el incrédulo no se necesita ninguna preparación. Yo he compartido en algunos devocionales y digo que el diablo ya no se preocupa por aquellos que no han tomado una decisión por Cristo, por los que andan en el pecado, porque ya son de Él. Él se preocupa por aquellas personas que quieren servir a Cristo, aquellos que están permaneciendo, aquellos que leen su palabra. Y déjeme decirle que no solamente porque nosotros vayamos a la iglesia, ya vamos a ser santo, 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 como lo es el Señor. Por cierto, esta palabra de santo quiere decir cortar en el idioma hebreo. Entonces nosotros la santidad la buscamos en el Señor todos los días, no solamente cuando vamos una vez al año a la iglesia. La santidad tenemos que buscarla todos los días, leyendo, escudriñando de su palabra, buscando más del Señor. Entonces dice, para el incrédulo no se necesita ninguna preparación. No necesitan ellos absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere vivir con Cristo la eternidad, es necesario que nos pongamos a cuenta con el Señor. Dice, la gente por naturaleza se dirige directamente al infierno. Fíjese, estas palabras al parecer son muy duras. Y déjeme decirle, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Hay un pasaje donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice en Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, así está diciendo la palabra. Cuando nosotros leemos Juan 3:16 al 17, dice, porque Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de su palabra. A eso está diciendo la palabra, sino para salvarlo por medio de su palabra. O sea, las personas que prácticamente no quieren nada con el Señor, Dios les da la oportunidad y todos tenemos un libre albedrío. Dice, porque siguen a las multitudes, dice, que van al camino ancho. Las personas quieren seguir a las multitudes que van al camino ancho. Y siempre nos acordamos de aquella historia que está en el libro de Mateo capítulo 7. Allí nos enteramos de algo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo compartió esta parábola, Mateo 7, donde nos habla, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjese cómo dice. Entonces tenemos que pedir al Señor Jesucristo, buscar al Señor Jesucristo. Y cuando leemos en el verso 13, que está más adelante, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjese, muchas personas, hay dos caminos. En el ancho todo el mundo quiere ir,
al angosto pocas personas quieren llegar. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia nos habla, nos explica bien. Por eso es necesario que nosotros vayamos a un templo, nos congreguemos, busquemos de su palabra, compremos una Biblia y estudiemos la palabra del Señor. Y en las iglesias siempre hay predicadores o hermanos que están más intelectualmente, conocen más la palabra y ellos nos ayudan a despejar todas nuestras dudas. Cuando leemos el 14, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Fíjese bien, pocos son los que la hallan. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre del Señor Jesucristo, buscar de su palabra, meternos en su palabra, aprender. Fíjese, de estos textos, aquí tenemos una gran enseñanza. Cuando el 13 nos dice entrar por la puerta estrecha, ¿qué quiere decir eso? Que las cosas en el cristianismo no van a ser tan fácil. Nosotros vamos a batallar de distintas maneras, pero ¿sabe qué? Todas esas batallas se van a convertir en victorias, porque el que da la victoria es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros le pedimos a Él, confiamos en Él, meditamos en Él. Imagínense, alguien dijo que las grandes batallas Dios se las da a sus grandes guerreros para que puedan luchar y el nombre del Señor será glorificado desde ahora, eternamente y para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, cuando compartimos estos cortos temas que son de gran enseñanza para cada hombre y mayormente para aquellas personas que no han hecho una decisión por el Señor, Cristo quiere que nosotros hablemos de su palabra, meditemos y compartamos de su palabra, porque es necesario que nosotros, los que hemos conocido, dice Hebreos, pudiendo ser ya maestros, no estemos haciendo nada, tenemos que hacer algo. Y si a usted le da la oportunidad, Dios, de hablarle y compartirle el plan de salvación a alguien, qué bueno. Y si esa persona viene a los pies de Cristo, el nombre del Señor será glorificado. Dios usa muchos medios. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, cuando había ahí un cierto pleito, que yo soy de Apolo, yo soy de fulano, y Pablo dijo, no, pues uno siembra, otro riega, otro comparte. Entonces usted la palabra la va a recibir, alguien le va a compartir, pero si no aceptó a Cristo porque le habló el hermano fulano, tal vez vengano, o tal vez hasta que sutano le habló, porque sabe que nosotros en esta vida estamos aquí pasajeros. Entonces cuando dice que cuál es su destino, nosotros tenemos que prepararlos por ese destino. Cuando vamos a hacer un viaje a cierta ciudad, a cierto país, nos preparamos de distintas maneras. ¿Sí? Ahora muchas personas no pueden viajar si no tienen la inyección del COVID-19 o la vacuna o el chequeo. Entonces es necesario que nosotros nos preparemos, y la Biblia dice que nos preparemos hoy que estamos vivos. Hoy que estamos vivos. Muchas personas quieren venir a Cristo cuando ya tienen 70, 80 años y ya le piden permiso al cuerpo para levantarse. Fíjese, no es que yo esté diciendo o recriminando a esa clase de personas, pero mis queridos hermanos, yo creo que es mejor venir a Cristo cuando usted puede moverse, cuando puede hacer algo por la obra del Señor, aunque la salvación no es por obra, pero la fe sin las obras dice que es muerta. Por eso es necesario de que usted y yo caminemos más con el Señor. Entonces nuestro tercer punto se llama ganancias personales. Para el cristiano es una gran ganancia. ¡Wow! Claro que sí. Son ganancias personales. ¿Por qué son ganancias personales? Porque, fíjese, le voy a compartir algo. Hay algunas iglesias que son legalistas. Dicen de que el hombre, si está casado con una mujer, la mujer tiene que ser cristiano. Y que si no, no hereda el cielo, no va al cielo. Esa es una gran mentira. La salvación es personal, individual. Claro, Pablo dice, si usted tiene una esposa que no sea cristiana, ore para que un día la gane para Cristo. De igual manera la esposa, si tiene un esposo que no es cristiano, ore, porque con su testimonio la puede ganar para el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, dice que la ganancia aquí son ganancias personales para el cristiano.
Cuando nosotros leemos en el libro de Filipenses, fíjese, lo voy a llevar a este pasaje, Filipenses 1, capítulo 20, Filipenses 1, 21 al 23, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjese, con este pasaje nosotros tenemos algo muy bonito. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Oiga bien, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oiga bien, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo está diciendo aquí. Entonces, por eso nuestro tercer punto es ganancias personales. Fíjese, cómo las ganancias que se manifestaron en un hombre llamado Lázaro. Fíjese, cuando nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta de aquel hombre que había muerto, que era amigo del Señor Jesucristo, que tenía 2 hermanas, que él se hospedaba siempre cuando llegaba a ese lugar, y que sus hermanas fueron y le hablaron y le dijeron que ya era de 4 días, su hermano ya había muerto, Cristo llegó tarde. Fíjese, pero cómo el Señor Jesucristo, cómo obró en la vida de aquellas personas, en la vida de aquellas mujeres, y dice la palabra del Señor, que el nombre del Señor fue glorificado en aquel entonces. El Señor tenía todo en control. El Señor tiene todo en control. Él es el que conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, y Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Yendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Entonces, aquí es una ganancia personal, ¿sí? Una de las ganancias personales. Y en Juan, miren, en Juan 8 también tenemos una historia. Juan 8, verso 51, a ver qué nos dice el texto. Juan 8:51, a ver qué nos dice este pasaje que está aquí en la Sagrada Escritura. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, dice, nunca verá muerte. Fíjese, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo Dios tiene un bonito lugar para cada uno de nosotros. Un bonito lugar. En este pasaje nosotros tenemos una enseñanza muy plena, muy original, muy excelente. Cuando vemos en el libro de Hebreos capítulo 10, en Hebreos 10, verso 34, a ver qué dice la palabra del Señor, dice, porque de los presos, dice, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjese, yo le hablaba de aquellos 2 hombres que estaban presos, fueron crucificados junto con Cristo, pero que solamente uno de ellos pudo tener aquella salvación de la cual el Señor con su testimonio le habló. Entonces aquí este texto nos está diciendo, dice, porque de los presos también os compadecisteis. O sea, Dios se compadece de aquellos presos que están presos en el pecado, pero que es necesario que hagan un arrepentimiento, que hagan una decisión por Cristo Jesús. Dios se compadece de todos esos presos. Están presos en pecado. Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nosotros los preparamos para tener muchas cosas acá en la tierra. Hay quien tiene 2 carros, quiere 3. Hay quien tiene una casa, quiere otra, o una más grande. Y los preocupamos por tener y tener y tener.
mas no sabemos, como cuando aquel hombre dijo, voy a derribar mis graneros, dijo, y los haré más grandes. Entonces aquí granero se está refiriendo no solamente a aquel granero donde se ponía el grano, sino que puede ser también el banco, la caja fuerte, querer meterle más, hacer una más grande porque tiene una muy pequeña y ya el dinero ya está muy estaqueado, ya subió hasta arriba y usted necesita otra. Y Cristo viene y dice, ¿sabes qué, necio? Hoy mismo vienen a pedir tu alma. Por eso es necesario que nosotros hagamos mejor tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe, dice, no se echa a perder, el moho no llega, entonces no va a llegar la plaga. Mis queridos hermanos, de eso nos está hablando la palabra del Señor. Cuarto punto, nuestro punto número 4 es, el tiempo que queda nadie de nosotros lo sabe. Nadie de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda. Hay personas que han vivido 100 años, otros 40, otros 30. Entonces, el tiempo que tenemos que aprovecharlo. Vamos a leer un texto que está en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, lo voy a llevar a un pasaje que está allí, Santiago 4, 13 y 14. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Santiago 4, 13 y 14. Vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. El hombre en eso piensa, en ganar, tener y tener. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la neblina? De repente vamos en la carretera, hay neblina, ¿pero qué? De repente desaparece. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos preocupemos por tener buena relación con Cristo Jesús cuando estamos en la tierra, hoy que estemos en la tierra. Entonces, de nada sirve que nosotros tengamos si un día Dios nos llamará a su presencia. Y es mejor que nosotros estemos en la presencia del Señor. Es mejor que estemos ahí. Ahí va a ser toda la eternidad. Vamos a leer un texto que está en Proverbios 27, verso 1. Fíjese lo que dice. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. A veces pensamos, mañana voy a hacer ciertas cosas, como lo que estaba diciendo allá en Santiago. ¿Sí? Mañana voy a ir a tal lugar, voy a traficar, voy a negociar, voy a hacer esto y esto, cuando no sabemos qué va a ser del día. ¿Sí? Vivamos el hoy, el presente. Por eso es necesario que si a usted le invitan a estar en una iglesia, no se haga renuente, acepte, escuche la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Mis queridos hermanos, en estos textos nosotros encontramos mucha enseñanza. Dice, porque tendremos, dice, una cita divina. Cada uno de nosotros tendrá una cita divina, de la cual un día el Señor nos va a llamar a su presencia. Vamos a mirar un texto que está en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28. Fíjese lo que dice allí, Hebreos 9, 27 al 28. Dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera, dice 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjese, para salvar a los que le esperan. Entonces, estos pasajes
Si usted los escucha, no se haga renuente. Dios le está llamando. Por lo tanto, es necesario que usted medite en estos textos bíblicos y que usted reconozca. Fíjese lo que dice 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. O sea, con una sola vez que el Señor vino, pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es necesario que nosotros hoy también nos pongamos a cuenta. Cristo no tuvo que venir 2 veces. Va a venir una segunda vez, pero va a venir por su iglesia. ¿Sí? Y ya estos son temas ya escatológicos, ¿ya? De los cuales podemos hablar en su momento, por lo poco que conocemos, o por lo que la Biblia nos dice a través de su palabra, o por lo poco que nosotros estudiamos, ¿sí? Y tratamos de compartir lo que sabemos, lo poco que sabemos, porque de este libro hay mucho que exponer, mis queridos hermanos. Por eso es necesario que usted y yo, si usted no ha hecho una decisión por el Señor, hoy es el momento. Vamos a ver, dice, esta incertidumbre demanda una decisión inmediata. Fíjese, una decisión inmediata. Es una incertidumbre. O sea, ¿a dónde quiere pasar usted sus últimos días? ¿Dónde los quiere pasar? Vamos a ver un pasaje que está en Hebreos 3. Hebreos 3, 7 al 8. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Fíjese, si usted lee el Éxodo, lee Números, Deuteronomio, se dará cuenta de que muchísimas personas, después de que salieron de Egipto, quisieron regresar. Entonces, no vamos a entrar en esos detalles, pero aquí los está diciendo que no provoquemos al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, dice, si oyeres, fíjese lo que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Déjeme decirle algo, ninguna persona se irá de esta tierra sin que alguien no le comparta de su palabra. Todo mundo ha oído, a todo mundo se le ha invitado. Que usted quiera hacer una decisión por Cristo es otra cosa, porque muchas personas se creen sabios en su propia opinión. Entonces, ya para ir cerrando nuestro punto, ¿cuál es su destino? ¿Cuál es su destino? ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? Estos son temas de los cuales nosotros necesitamos hablar, necesitamos exponer, necesitamos saber y a la vez compartirlos. Cuando leemos en Lucas 12, capítulo 13, fíjese, Lucas 12, 13. Ya le voy a leer este punto. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sabe qué? Todo lo que tenemos aquí un día se quedará. No importa lo que usted tenga. Dice el Salmo que usted se afana por tener, pero el que aprovecha va a ser otro. Ese es otro tema del cual podemos hablar en su momento, mis queridos hermanos. 16 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, dice, había producido mucho, fíjese bien, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dije a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Fíjese, este hombre lo que estaba pensando. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahí tiene una pregunta, una interrogante muy grande. ¿De quién será? Fíjese lo que dice. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros
y no es rico para con Dios. Mis queridos hermanos, aquí nos damos cuenta de que la vida de nosotros es pasajera aquí. Por lo tanto, es necesario que usted y yo nos pongamos a cuenta con el Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo. En estos textos bíblicos, si usted los ha apuntado, qué bueno. Y si no, vea el video, apunte los textos bíblicos. Si tiene alguna pregunta, hágamelo saber. Y si tiene algún comentario del cual quiera que usted hablemos, háganmelo saber. Agréguenos a su página en Facebook. También los puede buscar en el YouTube. Ahí aparezco como hermano Willy Sánchez. Mis queridos hermanos, gracias por la oportunidad que nos da de buscar y de aprender más de la palabra del Señor. Vamos a hacer una corta oración y decirle que el Señor le siga bendiciendo. Señor y Dios Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das para poder hablar de tu santa palabra. Bendito sea tu nombre, Padre, en Cristo Jesús te lo pido. Gracias por las personas que van a estar escuchando de una o de otra forma. En Cristo Jesús te pido que la semilla caiga a buena tierra, Señor, en buena tierra, y que pueda florecer, crecer, Señor, y dar frutos, Señor. Señor, gracias por todo. Te pido en el Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por la atención y como siempre decirle que no tenga temor de ser feliz. Que Dios le siga bendiciendo. Amén.